Bueno, mi nombre es Cintia Chufe, soy investigadora, militante feminista, fotógrafa, y hace varios años vengo trabajando con el archivo de Kena Lorenzini, principalmente el archivo que ella produjo durante los 90 en su parte como reportera gráfica de la Secretaría General de la República. Y luego de eso empezamos a trabajar el archivo de la lucha de mujeres contra la dictadura, ese es el nombre que le dimos también a ese acervo documental y esa serie de documentos que ella fue guardando. Y nuestro objetivo era como, pucha, muy implicado. Yo creo que más que un objetivo como de investigación más formal o académico, lo que tratábamos de hacer era ir como encontrándonos en esas imágenes que además como esa recuperación o esa apertura de ese archivo también nos fue entregando ciertas líneas como muy potentes y muy poderosas para ir comprendiendo también los cambios políticos más actuales. No solamente en términos como de la sociedad civil activa a propósito de la revuelta, sino principalmente también siguiéndole la pista a lo que fue el movimiento feminista en los 80 y cuáles eran esas como repercusiones o reverberancias o expansiones de las prácticas de los 80, de las experiencias de lucha de los 80, de las consignas que se levantaron en los 80 por este grupo de mujeres feministas y organizados en el presente. Entonces, esta fue como nuestra primera pulsión con Kena, dar a conocer fundamentalmente ese archivo, pero también ir generando ciertas lecturas cruzadas, ¿no? Que en esta historia pendular que te venía diciendo, de cómo esas imágenes retornan constantemente al presente, como dotándolas también como de nuevas lecturas, de nuevos posicionamientos, pero también como, cómo se presentan como una serie de repertorios que permiten activarse hoy, ¿no? En las luchas actuales, ¿no? Una serie de acciones que están descritas en esas imágenes y en esas memorias, manifestaciones específicas, acciones como muy activistas, ¿no? Del movimiento organizado, y cómo esas también van como presentándose de alguna manera o expandiéndose en las propias acciones que el movimiento feminista hoy sienten como propias y les llevan adelante en las calles. Entonces, eso era principalmente, ¿no? La difusión de estas luchas por los derechos humanos, sociales, políticos, ¿no? Articuladas en el espacio público, que buscaban recuperar la democracia en Chile, una democracia que hace todo este tiempo, ¿no? Y estos últimos meses estuvo ahí como medio tambaleando, ¿no? A propósito de las elecciones y el contexto político actual. Eh, y por otro lado, si bien esta tenía un horizonte como muy feminista, muy político, también queríamos empezar a dilucidar ciertas cosas que tenían que ver, o conflictos más bien internos que tenían que ver con el levantamiento de un archivo, ¿no? De lo que significaba ese levantamiento de un archivo, de un acervo fotográfico documental en torno a como temas como de poder, de visibilidad, ¿no? De por qué han sido invisibilizados o siguen semi-invisibles, ¿no? Todas estas imágenes, pero también temas de memoria, de género, ¿no? Que fueron aspectos que fuimos como pesquisando a la hora de también ir localizando las historias adyacentes a esas fotografías, ¿no? A los relatos Mm. que son parte de esas fotografías y son relatos que además han sido contados de primera fuente, ¿no? De quienes han sido las protagonistas de esas imágenes, para justamente ir descentrando, ¿no? Esta lógica de la memoria que finalmente como que se queda encapsulada en relatos excepcionales o semi-heroicos o qué sé yo, cuando en el fondo lo que nosotras buscamos en este proyecto es justamente ir abriendo otros sentidos y otras prácticas, en el fondo como en el ejercicio de autodeterminación de nuestra memoria como feministas, como mujeres, ¿no? Ir también develando también ese costado más feminista y poniendo en tensión, ¿cierto? Estos mandatos patriarcales que siguen sosteniendo estos grandes relatos de los que nosotras quedamos como por fuera, ¿no? Y esas han sido las dos como aristas hermosas de este proyecto, un poco como problematizar en torno al archivo mismo, lo que Mm. implica esa construcción de un archivo con tintes feministas, que implica tener, ¿qué implica hacer un archivo Mm. feminista? ¿No? Que implica como agregarle ese concepto a la construcción de un acervo documental. Y por otro lado, por cierto, todas las articulaciones que se pueden hacer con el movimiento social hoy, ¿no?
Entonces, y así fue como me encontré con Kena, ¿no? Como retomando un poco este primer inicio, ¿no? Kena Lorenzini es una fotógrafa, militante feminista, fue integrante de la AFI, de esta Asociación de Fotógrafos Independientes, de lo que se conoce bastante por el trabajo de algunas personas, ¿no? Y también se dio a conocer a propósito de esta película de Sebastián Moreno, que es La ciudad de los fotógrafos, ¿no? Donde además ahí misma, en esa misma despliegue de esta película, también nos dimos cuenta que muchas de las mujeres que participan de ese documental tuvieron poca como presencia, ¿no? Sus imágenes no estuvieron presentes, sino un pedacito muy mínimo de su relato, de lo que implicó su trabajo en esa época, de lo que arriesgaron en esa época, ¿cachai? Pero estaba muy en deuda como ir conociendo más su trayectoria, sus posicionamientos políticos y principalmente las imágenes que ella como rescataron, crearon a propósito de su involucramiento, ¿no? Con el movimiento social en las calles. Entonces, a partir como desde ese lugar fui que con Kena empezamos a imaginar muy como inicialmente como una ciudad de las fotógrafas, ¿no? Y partimos con ella y con su trabajo y con ese estrecho vínculo que tuvo en su militancia con organizaciones de mujeres como Mujeres por la Vida o el Mudechi, ¿no? Y otras organizaciones como más culturales que dieron cuenta como de justamente lo que te venía diciendo, pues, otras trayectorias y otras imágenes Sí. que para nosotros era necesario contar, ¿no? Y era necesario, más que la lógica del rescate, como de nosotras vamos a rescatar estas imágenes, simplemente mostrarlas, develarlas, abrirlas a otras lecturas, a otros horizontes, a otras interpretaciones, perspectivas, ¿no? Sí, porque ya estaban, o sea, en el fondo pensaba en esto de que en Chile todo el tema de la memoria como que viene como trabajándose de manera tardía, eh, Mm, ¿no? Entonces, como que ha sido pequeños avances, porque la ciudad de los fotógrafos tal cual es una mirada como bastante, en algún punto, hegemónica dentro de un mm, espacio. Entonces, como que este proyecto viene como a ser un pequeño avance hacia otras perspectivas que justamente hoy están teniendo además mucha importancia. O sea, el movimiento de las mujeres, pienso, porque son movimientos que uno cuando los ve ahora en el proyecto, claramente tuvieron una importancia grande en el proceso contra la dictadura, en la lucha, y la verdad que es muy poco conocida. O sea, digamos que sabemos que la historia en general de la resistencia es poco difundida, pero esos espacios que son como ni siquiera micro, porque no son espacios chicos, pero están totalmente aislados, ¿no? Como de, incluso de esa memoria que se ha empezado a abrir, ¿no? De a poco. mm. Entonces, como interesante eso que dices en ese Sí, sentido. sí, total. Yo creo que también es parte como de las consignas que tratamos como de levantar con Kena en el proyecto, ¿no? Para ella es muy claro, y yo creo que esto no es una idea mía, es una Mm, idea de ella, pero es muy claro que el movimiento organizado de mujeres y feminista fue quienes en el fondo derrocaron la dictadura, mm, ¿no? Eh, no solamente en esa potencia y en ese deseo de cambiar la vida o de más que cambiarla, como sostener una vida digna, una vida que merezca ser vivida, una vida para mm, todos, mm, sino también a la posibilidad de articularse, ¿no? De articularse por fuera de los partidos, más desde las bases, ¿no? Y en esa convivencia también muy mixta y a veces también incluso áspera, de distintas organizaciones, de distintas mujeres, ¿no? Que mm, participaban de estas organizaciones y que lograron construir un sentido de unidad y de transversalidad de esas urgencias y de esas luchas para la transformación de su presente. mm. Y yo creo que esa es una de las cosas como más relevantes, ¿no? Y esa potencia ha sido obliterada, ¿no? Es como ha sido medio invisibilizada. Y esa es una gran deuda también, pienso yo, de nosotras, de ir como tejiendo hacia atrás también, ¿no? Tejiendo hacia atrás esas otras memorias e ir viendo también cuál es nuestro lugar ahí, ¿no? Como, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esas memorias? ¿Cómo las podemos expandir? ¿Cómo las podemos amplificar? Y de qué manera también nos apropiamos de esas reverberaciones en el presente, ¿no?
Y yo creo que esas son preguntas que no solo atraviesan en términos políticos, sino que también atraviesan el tema del archivo mismo, ¿no? ¿Para quién está pensado este archivo? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué especificidad, ¿no? ¿Para qué abrir este nuevo flujo de imágenes, ¿no? En un archivo con costado feminista, ¿no? De un movimiento feminista además hoy por hoy en curso, ¿no? Entonces es como sumarse un flujo, ¿no? Y abrir como una ventana, una puerta, a ir como engrosando esta memoria y este flujo, ¿no? De pensamiento en torno a las luchas del presente, sostenidas muy potentemente desde el movimiento feminista. Entonces, más que constreñirlo a solo categorías de rescate o de recuperación o de puesta en circulación, ¿no? Incluso en categorías de análisis como más estables, a nosotros lo que buscábamos era solamente abrirlo y como dar cuenta de esa potencia y dejarlo abierto también para que más personas puedan involucrarse con estas imágenes, con estas reflexiones, con estos otros testimonios y poder darle el curso que merece y que cada persona, pucha, no sé, le pulse y quiera hacer, ¿no? No, y ese punto es súper interesante porque hay algo que a mí siempre me ha venido haciendo ruido con este tema de, sobre todo después del estallido, como ese concepto de que Chile despertó, como que Chile antes no, como no existía nada, que se movilizara, digamos, desde los propios espacios, digamos, progresistas, podríamos decir, está ese discurso y que es totalmente desconocer, digamos, una historia de muchísima gente que en realidad nunca ha dejado de movilizarse, digamos, en los territorios, ¿no? Como, entonces, en ese sentido, como que este trabajo es importante justamente porque da cuenta de eso, o sea, como ahora el feminismo parece que nació ayer y que de pronto resulta que no, sabemos que no, pero es algo que no es tan claro en los discursos, ¿viste? Como, me parece Sí. que es un súper aporte y en ese sentido también como pensarlo hacia otros movimientos también, o sea, el feminismo, pero también la organización social, es algo que siempre estuvo. También cuando Sí. se usa ese concepto de perdieron el miedo, ahora es desconocer toda la gente que luchó en la dictadura, cuando en verdad sí había miedo y había que tener miedo, y hubo mucha gente que luchó igual con ese miedo, entonces como que me parece importante como esto, hacer estas nuevas lecturas que son como dices tú, la continuación de un flujo que nunca se cortó y que es parte de esta como historia que nos han querido implantar, de que en Chile todo tranquilo, todo bien, y nunca fue así. Entonces como que es muy importante ese punto, me parece, en este proyecto, que tienen esa claridad desde el Sí. principio. Sí, porque es como la historia que se cuenta desde arriba, cuando muy fácilmente quedan espacios vacíos, como silencios, ¿no? Del movimiento social. Ujú. Y para nosotras era muy claro que esos silencios también son parte de los mismos flujos y reflujos que van construyendo, no siempre con la misma intensidad, pero van construyendo una posibilidad de transformación para el presente, ¿no? En estos sucesivos presentes, Sí, además, ¿no? Que no dejan de padecer las mismas deudas, pienso. O sea, la impunidad sigue siendo un tema, la tortura sigue siendo un tema, no sé, la discriminación sigue siendo un tema. la Entonces, desigualdad, la la injusticia. desigualdad, las injusticias, ¿no? Y todo lo que ya sabemos siguen siendo temas que son grandes deudas, ¿no? Como esta memoria abierta, abierta como tal vez una herida, no sé, que está bueno como siempre poner en duda, ¿no? Como pensándolo en, o sea, para mí el pensamiento de la deuda lo que me moviliza es justamente es la posibilidad de ir reimaginando constantemente el presente, ¿no? Y en eso creo que este proyecto busca justamente lo que tú decís, pues, ¿no? Como ir situando y resituando estas imágenes y ir como abriendo como expansiones de lo que esas imágenes nos cuentan, ¿no? Mm. Y porque además es parte de lo que venía ahí también comentándome, ¿no? Como es una historia que está más que una historia, es una memoria que está dotada de muchas deudas, de muchos deseos, de muchas urgencias, pero también de muchos temores, Mm. ¿no?
y siempre recuerdo las historias de Kena como eso también, ¿no? Como su testimonio como eso, como yo nunca dejé de tener miedo. Para mí las imágenes que hice fue justamente una lucha contra ese miedo, ¿no? La posibilidad de lograr como plasmar en lo que mejor sé hacer en ese momento, que era dedicarse a la fotografía, e ir como recuperando esa memoria, esas experiencias, pero también como dando cuenta de toda esa dimensión también de lo que implicaba la vida en ese momento, ¿no? De todo lo que se arriesgaba en ese momento, lo que se sigue arriesgando y por hoy, lo que seguimos arriesgando, incluso de la revuelta en adelante, que no sabemos que no fue poco, ¿no? Tal cual. Y que el miedo igualmente es algo que yo creo que ahí es como una forma de romantización, en el sentido de que siempre ha habido miedo, y con razón, digamos, nos dan cada día más razones para tener miedo, pero el miedo no es algo que ha inmovilizado a las luchas, ese es el tema. Como que con miedo y todo se ha hecho mucho en Chile, y eso es como lo que no se ha como no rescatado, sino como visibilizado, ¿no? Como que tener miedo no significa no hacer cosas. No. Y lo lindo es justamente la elaboración de ese miedo, que es algo que conversamos muy profundamente con Tere Valdés, con Fanny Poyarolo, ¿no? Cuando ellas nos contaban todas sus experiencias de lucha en las calles, de lo que ellas querían como lograr como en esta consigna del somos más, ¿no? El somos más que estaba enfocado principalmente a encontrarse en las calles, ¿no? Y no solo encontrarse en las calles, sino que en ese encuentro perder el miedo juntas, ¿no? Sí. Como saber que a pesar de que ese miedo existe y que hay muchos riesgos que se están viviendo, es posible ir como modificando, es posible ir movilizándolo, es posible ir como encontrándose, ¿no? Y yo creo que también ese impulso vital, ¿no? Desde dónde ir generando también otras formas de organización y otras formas de encuentro y de posibilidad también para esa organización, ¿no? Entonces, es bonito cómo se elabora eso y cómo nosotras también quisimos dotar el proyecto de esa memoria coral, ¿no? De cómo esas experiencias no solamente están centradas en el ojo de Kena, en la cámara de Kena o en mi mirada como investigadora y curadora, sino también en cómo esas otras memorias, esas voces diversas, ásperas que te decía en algún momento, revitalizan esas imágenes, las revitalizan y las resitúan, no solamente desde una perspectiva biográfica, sino también desde una evaluación de lo que implicó esa experiencia y de esa evaluación en el presente, ¿no? De cómo se fueron construyendo esos espacios de militancia y cómo se siguen construyendo esos espacios de militancia, ¿no? Sí. Entonces, esos repertorios son muy enriquecedores para nuestra experiencia. Sí, total, y en ese sentido las fotos de la muestra como que retratan muy bien como esa cosa colectiva, ¿no? O sea, además de los movimientos de mujeres, estoy pensando como en las imágenes que tienen que ver como con las tomas de terreno, que era como esta práctica que es como súper humana de unirse, ¿no? Como justamente en momentos de miedo o de, como eso no nos une el amor, sino el espanto, ¿viste? Como la desigualdad, la injusticia, o sea, pero que se armaron como muchos espacios de cómo puede ser, de seguridad, entre comillas, pero que era justamente de unión, lo que unía a las personas, ¿no? En distintos territorios. Entonces, sí. Y eso también, o sea, al menos en el libro, en los testimonios y en la selección de fotografías para la exposición de Nuestra Urgencia por Vencer, lo que nosotras quisimos hacer fue también dar cuenta de todos los espacios en los que participaron las mujeres, ¿no? Claro. No solamente estuvieron organizadas en las calles, en sus poblaciones, armando protestas, sino también detrás de la barricada, sosteniendo una onda, armando molotovs, organizando ollas comunes, comprando juntas, ¿no? Labores de cuidado, o sea, toda la multiplicidad
de este repertorio de lucha y de resistencia, ¿no? De esta urgencia por vencer, que tenía, eran espacios múltiples, Sí, ¿no? pues. En espacios organizados como el Caupolicán, donde era el gran hito inicial de decir, estamos acá, estamos juntas, somos más, tenemos miedo, pero los vamos a vencer, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, es hermoso las formas en cómo se colectiviza ese miedo, cómo se elabora ese miedo y que tiene distintos espacios. Y cada una de esas mujeres fue llamada también y se sintió llamada a ocupar esos espacios y a entregar lo mejor de sí para esa transformación profunda, ¿no? Sí, y eso es súper importante, el tema justamente de labores que fueron, o sea, las mujeres siempre fueron relegadas, como en la historia de la izquierda, digamos, no visibilizadas, como que siempre los héroes, los mártires eran hombres, y las mujeres en general eran relegadas como a labores como más operativas, no sé, menos visibles, y en ese sentido como que, claro, esto es súper importante porque establece ese punto que ya a esta altura lo tenemos claro, pero que es que atrás de esa épica hay labores que son fundamentales para sostener todo y que no fueron nunca visibilizadas, exactamente como las ollas comunes, o sea, es un sostener invisible, ¿no? De la, digamos, de la foto, de lo que aparece al frente, porque finalmente esta poca memoria que ha habido en Chile tenía más que ver como con las fotos épicas, ¿no? Como con, pero rescatar para mí esas imágenes de las ollas comunes y de todo lo que se hacía por atrás es como maravilloso. O sea, como lo que vos hablabas de la deuda, ¿no? Como establecer que eso también es lucha. Sí, total. Y yo creo que también es la posibilidad de imaginar otro tipo de memoria y otro tipo de historia, como descentrada del gran relato, descentrada de lo heroico, de lo excepcional o de cierta valentía, ¿no? Que generalmente es como los conceptos, las ideas que atraviesan esos grandes relatos. Para nosotros era crucial pensar una memoria feminista desde otro lado, como deshacerse un poco de esos conceptos, de esas ideas, y ir pensando lo otro, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa rescatar, una historia más colectiva, una historia más sensible, más vulnerable, Más cotidiana también. una memoria cotidiana, ¿no? Una memoria que se construye a múltiples voces, que no hay protagonistas principales, sino donde sobre todo lo que nosotros quisimos hacer es rescatar o reposicionar o visibilizar tantas luchas anónimas, ¿no? De mujeres anónimas. Totalmente. Entonces ese era un poco también el ejercicio profundo que estábamos intentando hacer con Kena, era como cómo imaginamos una historia por fuera de esta historia heroica, ¿no? E imaginar esto que te venía diciendo, ¿no? Como una posibilidad de una memoria con otros conceptos detrás, ¿no? Que permiten también ir repensando el movimiento social hoy, ¿no? Cómo se arma ese movimiento social que si bien sabemos que luego como hubo ciertos caudillos o caudillas, ¿no? Como que se fue como acomodando de otra manera, pero que inicialmente en su pulsión inicial fue un arrojarse, ¿no? Arrojarse a las calles. Y cómo contar esa historia desprendida de estos grandes ideales, ¿no? De decir como, ya, ¿pero quién la llevaba? ¿Pero quién hacía qué? ¿Pero quién dirigía esta cuestión? ¿No? Las típicas preguntas que además el movimiento, la derecha, como cuestionaba constantemente al movimiento social en la revuelta, ¿no? Decir, ¿pero quién financia esto? ¿Pero quién dirige esto? ¿No? Cuando no existía tal cosa. ¿No? Lo único Totalmente. que existía era un movimiento organizado, incipiente en muchos casos y en otros de larga data, que se arrojó a querer transformarlo todo. Y yo siento que eso es lo que nosotras quisimos expresar también con esto, ¿no? Que si bien existían figuras importantes, relevantes, como la Fanny, como la Tere y otras, ¿no? Que fueron como teniendo lugares muy centrales y muy articuladores, por cierto, era un movimiento mucho más colectivo, donde todas
de alguna manera tenían deseos y urgencias y fueron protagonistas de esto, ¿no? Entonces, esa era también nuestra idea detrás. Y pensar también en ese mismo engrosamiento de la memoria que veníamos hablando y en esta cosa, porque nosotras con la Kena siempre discutimos esto, ¿no? No es que el movimiento organizado de mujeres o social o feminista se pase la posta, ¿no? Como yo llego hasta acá, te toca a ti, llego hasta acá y te toca a ti, ¿no? Como de generación en generación, sino que hay como hay una como implicancia más intergeneracional, ¿no? En las mismas imágenes del Caupolicanazo y en otras, aparece la Elena Cafarena, aparece la Olga Poblete, ¿no? Como estas grandes feministas de los 30 que lucharon por el derecho a voto y que se conectaron con las jóvenes feministas de los 80, y como esas jóvenes feministas de los 80, incluso niñas o niñes, son personas adultas hoy, ¿no? Y van como entretejiendo entrelazando, sí. Y entrelazándose, ¿no? Entonces no existiría una idea de posta para nosotras, sino que justamente es la posibilidad de ir engrosando ese piso político, esa reflexión política, esa implicancia, ¿no? Esa urgencia intergeneracional, donde estamos todas. Y la importancia de eso, claro, de esos diálogos. Porque nunca dejamos de estar todas, ¿no? Esa es la idea. Sí, totalmente. Está buenísimo. Y ahora, ¿nos querés contar como el proceso del archivo así propiamente tal? El proceso fue muy bonito. Hay hartas anécdotas como muy interesantes, porque bueno, con Kena fuimos como abriendo y desplegando su archivo y de poco empezaron a aparecer algunas cajas, sobres, bolsas, latas de negativos que ella fue como acopiando en su casa, pero no las fue como dejando así a lo loco, ¿no? Como en un cajón o en un closet, sino que fue como muy incipientemente ordenando, y lo fue ordenando con este símbolo de la mujer, ¿no? Que para nosotros era como crucial, porque este símbolo de la mujer fue una huella, una especie de huella de marca, de seña, que Kena dejó escrita en estos sobres, en estas cajas y en estas bolsas, enunciando una especificidad, ¿no? Es decir, esto es lo que yo considero que es parte de la lucha del movimiento organizado de mujeres en dictadura, ¿no? Esto es parte de las memorias que a mí me interesa como sostener, como visibilizar, ¿no? Y ese símbolo de la mujer para nosotras abre muchas lecturas, no solamente esa que te estoy contando, sino también la posibilidad de un tiempo otro, ¿no? ¿Qué tiempo estamos dibujando con esta seña? ¿Cuál es el tiempo de apertura, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí, ¿no? Y eso también fue muy bonito, porque cuando nos encontramos con estos sobres, la Kiana rápidamente me decía, agarraba el sobre y lo tiraba por un lado y me decía, no, esto es para después, ¿no? Esto lo tenemos que ver después, no, esto viene, no, terminemos lo que estamos haciendo y esto lo vemos después. Entonces así se fue armando como un siguiente orden, ¿no? Como un orden sucesivo de esos sobres, y que dado un momento yo le pregunto a Kiana, bueno, ¿cuándo va a ser ese tiempo de apertura? Tengo mucha ansiedad de saber qué es lo que hay ahí. Y en algunos casos ella como muy generosamente los abría y mirábamos algunas de las imágenes, todas en negativos, por cierto, muchas de ellas, de estas imágenes, de estas fotografías que no había visto en papel nunca, ni digitalizadas ni nada, por lo tanto también era como un reconocer su propio trabajo. Y cuando empezamos a mirarla, nos dimos cuenta que, claro, o sea, ella ya lo sabía, ella ya tenía muy claro lo que había en esos sobres, ¿no? En ese momento yo me di cuenta que en esos sobres había una potencia importante, ¿no? Y un deseo muy importante de ir contando historias que, por cierto, han sido como invisibilizadas, ¿no? Y que para nosotras también era como un camino a descubrir, ¿no? Y en eso fuimos abriendo estos sobres, las cajas y qué sé yo, y fuimos organizando el material. Muchas de había cosas, o sea, lo que pasa con los archivos de personas que, nada, muy intuitivamente los guardan en sus casas, muchos de los sobres fueron abiertos, fueron movidos, y los negativos fueron recortados, ¿no? La Kena ya había hecho libros y ya había abierto ese material, entonces estaba más o menos desorganizado. Pero sí teníamos como muy clara, al menos,
algunas como líneas muy específicas. Había mucho de manifestaciones callejeras, muchos de tomas de terreno, mucho de 8 de marzo, ¿no? Y una serie de otros hitos que fuimos como identificando rápidamente. Y este símbolo de la mujer también nos hizo como cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque ¿qué se entiende por mujer? En la actualidad principalmente, ¿no? Porque por entonces era, para ella estaba súper claro, pero en la actualidad, ¿no? ¿Qué significa ese símbolo de la mujer que el movimiento feminista reivindica, ¿no? Que ese símbolo no era un símbolo cómodo, ¿no? Porque también responde a ciertas categorías que han sido como depositadas en lo que implica ser mujer, ¿no? ¿Qué tipo de fotografía es la fotografía de mujer, ¿no? Como si existiera algo así. Por lo tanto, también empezamos a cuestionarnos un poco también las categorías de análisis que íbamos a trabajar en torno a estas imágenes y cómo íbamos a dotar de sentido también esos símbolos. Entonces ahí rápidamente lo que fuimos como definiendo fue poner por delante las experiencias, ¿no? Poner por delante las militancias, poner por delante los deseos, poner por delante todas estas cosas que ya veníamos conversando, de centrar protagonismos, de abrir otros eventos, otros sentidos, ¿no? Hacer otros énfasis, poner otros enfoques, ojos en esas imágenes, e ir como despercudiéndonos de esta condición de lo que implica ser mujer, ¿no? Como una historia de mujeres contada por mujeres, ¿no? Y todas las como complicaciones que trae eso. Claro. Y por eso es que también decidimos ocupar esa frase, esta frase inicial que pegamos en la sala de exposición, que decía que en ese momento me di cuenta que era feminista y mi ojo se dio por enterado, ¿no? Como no pensándolo desde como una condición unívoca y fija, sino también como una reflexión profunda en torno a la construcción de una mirada militante y la implicancia que sintió Kena, profunda, como cómo la atravesó ese sentir feminista y cómo eso también produjo en ella generar otros énfasis en su imagen. Entonces ella se dio cuenta que las mujeres estaban ahí, que siempre estuvieron ahí y que ella quería fotografiar ese espacio, fotografiar esas acciones y fotografiar esa experiencia también como parte de estas reflexiones de su mirada, ¿no? Entonces, y así fue como fuimos construyendo este concepto de mirada militante, ¿no? Como a partir de esa certeza, ¿no? De esa certeza que nos permitía repensar la idea del ojo y la idea de la mirada en torno ya no solamente a una mirada atenta que está por fuera de las escenas o que es testigo un poco más como circunstancial de las escenas que está ahí y que fotografía, sino una mirada absolutamente inmersa, inmersiva, que es parte de, que está dentro de, y que lo que está haciendo es un ejercicio de autodeterminación, ¿no? Y para nosotras eso es como, eso es sostener la idea y este concepto de mirada militante, ¿no? Y lo que nosotros quisimos poner por delante en este proyecto. Luego de eso, partió todo un proceso larguísimo de digitalización. El archivo de Kena consta, lo que logramos revisar, consta de 6.000 negativos, de los cuales 1.500 son de la lucha de mujeres contra la dictadura. Y de esos 1.500, 300, alrededor de 3 fotografías, fueron las que publicamos en el libro, y que documentamos y publicamos en el libro, y 60 de esas imágenes se fueron a la exposición, ¿no? Entonces ahí también el trabajo de edición y de curaduría fue como muy poderoso, muy potente, porque teníamos que ir armando estos relatos, ¿no? Tratar de ser también consecuentes con lo que nosotras mismas estábamos imaginando y proyectábamos, ¿no? en este proceso, e ir como posicionando esas imágenes, e ir dotándolas también de, bueno, ¿qué imágenes va a poner? De las mujeres anónimas, de las mujeres movilizadas, de las mujeres siempre activas, de las mujeres como masivamente y abiertamente en el espacio público, la transversalización del movimiento feminista, ¿no? Entonces, vamos a omitir fotografías que cuenten un poco de la represión o que pongan el foco en eso, ¿no? Vamos a concentrarnos en los procesos organizativos, los procesos pujantes, los procesos que pulsan desde la calle, desde los territorios, desde las poblaciones, desde las huellas comunes, ¿no? Y eso fue lo que fuimos haciendo, ¿no? Entonces, así organizamos el archivo, se armaron 5 carpetas de negativos y una serie también de documentos que son estos sobres que contenían
los negativos, que para nosotras es muy relevante, ¿no? Dar a conocer también esos sobres y tiras de contacto y tal, porque también es parte de la construcción de esta mirada militante, ¿no? Una mirada que no solamente se fija y se activa o se vuelve como más presente en la práctica fotográfica, sino también en la práctica muy intuitiva de archivo que realizó Kena, en la utilización del símbolo de la mujer, en este acopio que hizo de este archivo en particular, de cómo lo situó en una parte especial de su casa, ¿no? Cómo lo guardó con tanto recelo, ¿no? Todas esas emociones y esas como distintas acciones que Kena sostuvo durante décadas, ¿no? Hasta que pudimos abrirlas y poder finalmente donarlas al Museo de la Memoria, son parte constitutiva de lo que nosotros imaginamos como mirada militante, ¿no? Que no solamente se fija en esa práctica fotográfica, sino que también da cuenta de ese deseo, ¿no? De visibilidad y de querer contar esas memorias. Claro, porque en ese sentido es súper grande como el archivo que tiene la Kena, y pensar que como la expo y el libro es como un fragmento tan chiquitito de todo ese registro. Y bueno, sí, yo sabía eso, que donaron al Museo de la Memoria y a otro museo, Sí, eh, ¿no? sí, ese es su deseo. Yo creo que eso también es algo muy importante de relevar, ¿no? Yo creo que para ella siempre ella lo sostiene y lo ha sostenido durante todo este tiempo, es que estas imágenes, este trabajo, estas fotografías no le pertenecen solo a ella, ¿no? Es parte como de un acervo público, que ojalá se colectivice, se conozca lo más posible y que la gente y distintas personas, incluso organizaciones, lo sientan como propio, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que vale la pena de rescatar y decir como muy concretamente y muy enfáticamente del deseo de Kena como fotógrafa y finalmente como cuidadora de su propio archivo, ¿no? Sí, Y también ese deseo de querer donarlo a las instituciones, lo que por un lado ha sido tremendamente, o sea, como parte de este horizonte político que misma que ella se pone, ¿no? De que quede dispuesto, que sea cuidado y que quede dispuesto y abierto para la consulta pública, pero también, bueno, ha habido como distintas implicancias en torno a eso, porque justamente es como cómo se cuida, cómo se preserva, queda efectivamente disponible o no, tenemos instituciones que son capaces de hacer eso o no, ¿no? es que yo estaba O pensando bien, justo en eso, de que nos tenemos como ahí, ni hablar las instituciones y el Estado, digamos que tiene una deuda con la memoria infinita, porque no se ha hecho nada básicamente, o muy poco, y en ese sentido como que pensaba que nos queda un trabajo largo por exigir que ese tipo de cosas no solo estén a disposición, sino que sean difundidas. Es decir, que no tengan que ser solo iniciativas particulares como este proyecto las que generen una exposición, sino que sea mismo el Estado, ¿no? El que pueda darles esa visibilidad que es tan necesaria, ¿no? Porque sabemos que las cosas, una cosa es que estén disponibles y otra cosa es que realmente lleguen a la gente, ¿no? Como, entonces como que en eso también hay como una lucha que hay que seguir haciendo, ojalá en este escenario que pareciera un poco mejor que el que hemos tenido, se puedan también dar esas disputas, ¿viste? Porque como que obviamente lo público siempre va a ser a lo que uno apele, pero eso, ese Estado que oficia de guardador tiene que tener la intención de difundir y hacer valer esa parte de la historia como parte importante, ¿no? Que es justamente lo que no se ha hecho. sí, yo creo que eso es algo también que, bueno, eso, por eso te lo decía, era como una gran deuda para nosotras, como eh, si bien ese es nuestro fin último, porque también creemos que es una de las pocas maneras, hay otras, por cierto, Mm. nosotras podríamos subir todas las imágenes a una página web y liberarla al máximo, cosa que va a suceder, no Mm. sé si con todo el archivo, pero con una parte importante al menos de lo del libro, donde en el libro están contenidas las fotografías de la exposición, ponerlas a disposición de una página que permita socializarlas, porque Mm. tal como decís tú, como donar, ¿no? Y dejar a disposición no implica un real contacto con esas imágenes, ¿no? No implica un real contacto con ese aparecer político específico, sensible, ¿no? Que
merece la visibilidad y el trabajo, ¿no? Porque muchos de esos archivos se quedan ahí como estancados y vuelven a sufrir otra nueva invisibilización, ¿no? Y como no se activan, ¿no? No, No y se activan. justamente yo siento que es como la idea que en general tiene la gente de los archivos, que es justamente algo que está distante, ¿viste? Como que está ese prejuicio también, de que no es algo fácil acceso, ¿viste? Y por otro lado, No, sí me interesaba acotar que yo creo que obviamente las iniciativas particulares son importantes, pero nosotros en Chile como que tenemos, creo yo, que pelear mucho porque sea como el Estado el que haga cosas también. Como que es demasiado importante porque tiene que ver con políticas públicas. O sea, el tema de la memoria no puede ser una cosa personal o una cosa particular, siempre, porque está bien que haya, pero siempre, en Chile ha sido siempre, o sea, lo que hay de memoria y de justicia en Chile ha sido solo por la gente, no por las instituciones. Entonces, como que en ese sentido está bueno como establecer que eso es una lucha que hay que dar porque se haga en algún momento, ¿no? Una bajada desde arriba. sí, y una reformulación también del acceso, porque no son documentos muertos lo que está ahí, ¿no? Son documentos vivos, son documentos que tienen una posibilidad muy poderosa para el presente, para seguir pensándonos, ¿no? Para que las garantías de incluso los derechos humanos, ¿no? Como las luchas por una vida digna, las luchas en contra de la impunidad y por la no repetición de Eso. estas cosas, ¿no? Están contenidas ahí, son reflexiones vivas, ¿no? Entonces, frente a eso, claro, por cierto que es el Estado quien no solamente como muy azarosamente y también muy como dependiendo del contexto en particular en que se den, a veces, no sé, facilita fondos como el Fondar, que Mm. nosotras somos financiadas por Fondar, para generar estas investigaciones y estos proyectos, a pesar de que esos fondos están, también es muy como azaroso, ¿no? Y el devenir de incluso de esos fondos, ¿no? Y de la posibilidad de como ir haciéndolos más efectivos, es justamente que es esa cadena de producción, ¿no? Y de trabajo serio en torno a la memoria y a los archivos que yo sé que mucha gente está haciendo, también tenga una consecución como digna, ¿no? Y de que eso no termine como en una biblioteca o en un librero o simplemente en un fondo donde no ven la luz jamás, Claro, ¿no? Entonces, y la continuidad también del trabajo, o sea, como que sean, esa es la diferencia, ¿no? Cuando hay políticas públicas, o sea, por que supuesto. establece cierta continuidad y es como que es un poquito más estable toda la Ujú. situación, que acá, como tú dices, los fondos son súper azarosos, así como un año te lo dan, el otro año no te lo dan, o a otro proyecto parecido no se lo dan, y como que es muy difícil trabajar muchas veces en esos temas, ¿no? Si estás solo dependiendo de eso. Sí. Sí, pero es importante. Estaba pensando justamente en eso de que ahora está el tema, por suerte, ha salido mucho esto de las garantías de no repetición y que el otro día en una conversación que tuve con María Giufra, que es de hijos de desaparecidos en Argentina, me hablaba justamente del tema de, bueno, respecto al nunca más, Mm. que, bueno, una frase que la tenemos tan usada y qué sé yo, ella me decía, es increíble que todavía, o sea, igual no está tan hablado el nunca más que. Ella me lo decía respecto a la historieta que ella hizo sobre testimonios de hijos de desaparecidos, de infancias. Era como, todavía es demasiado necesario hablar de nunca más que, porque, ok, nunca más, pero nunca más que. Y pensaba que estas fotos ofician un poco de la misma manera, que Mm. verlas es justamente hacer como tangible el nunca más que, como que no Mm. es una frase suelta, ¿viste? Y cada vez parece más necesario, o sea, queda más claro que hay que seguir hablando. En Chile, mucho más que en Argentina, que no está nada claro qué pasó. O sea, entonces como que esas imágenes y que su difusión sea la máxima posible, otra vez yo digo, eso no, nunca lo veo como una responsabilidad de las personas, sino desde el Estado. Que sea visible es justamente para las garantías de no repetición. Porque yo creo que Sí. en general no se sabe nunca más qué. Y Mm. ahora
con los últimos acontecimientos en Latinoamérica, queda más que claro que no, o sea, no estamos salvados de eso que pasó. O sea, no es nunca más, no es tan fácil el nunca más y ya está. Como que, es Sí. algo que hay que seguir defendiendo, la democracia, digamos, a diario, y que no está ganada. Entonces, en eso, estas imágenes y este tipo de trabajo son fundamentales, ¿no? Como para Sí, establecer total. eso. Mm, sí, en algún tipo de, cuando hacíamos visitas guiadas a la exposición, nos dimos cuenta que era muy claro que para las personas que participaban de esas visitas guiadas, era que el nunca más nunca fue un nunca más realmente. ¿No? Que fue una consigna que se levantó muy como circunstancialmente a propósito del cierre de una época, ¿no? Y la posibilidad de apertura de otra, que sabemos que fue bastante como que dejó mucho que desear, ¿no? Pero para todas las personas era muy claro que el nunca más no fue nunca más, ¿no? Sobre todo porque todavía tenían muy presente en sus recuerdos y en su propia piel y en su experiencia lo que significó la revuelta, ¿no? Fue un retorno a las peores políticas de la muerte, ¿no? Y la persecución política que se vivió en dictadura. Totalmente. Y para nosotras, como posicionar estas imágenes y haber elegido las imágenes, al menos para la exposición, en donde mujeres sostenían estas consignas, ya sea en pancartas, ya sea en lienzos o lo que sea, ¿no? En distintas acciones, en la calle, de despliegue masivo, para nosotras era súper relevante como retornar, ¿no? Y hacer retornar esta textualidad de la lucha, la textualidad de la protesta, ¿no? De cuáles eran esas consignas, de cuáles eran esas frases que estaban ahí presentes, de las urgencias que se hacían como presentes y que siguen siendo presentes, ¿no? Digo, está el libertad ahora, no más presos políticos, no la tortura, ¿no? Como cosas que lamentablemente no hemos dejado de ver, Tan ¿no? vigente, claro. Y siguen estando muy vigentes, ¿no? Y esta defensa por la democracia que dices tú, ¿no? Que también es tan frágil, ¿no? Tan frágil. Y por eso es que nosotros también, ese era como nuestro objetivo, ¿no? Posicionar esta exposición, el libro, todo este proceso de investigación en el que estuvo involucrada muchas personas, y a quienes agradezco, por cierto, toda la energía que le pusieron a esto, porque son reflexiones colectivas. Eh, eh, el objetivo que logramos dibujar juntas fue justamente ese, ¿no? Como de cómo poner estas imágenes por delante, poner estas fotografías por delante, para que nos sigan interrogando, ¿no? Para que nos sigan interrogando este presente en deuda. Y en esta democracia que debemos salir a defender, ¿no? Como con Totalmente. todo lo que tenemos. Sí, Desde totalmente. nuestras desde nuestras distintas organizaciones, desde nuestros distintos costados, a nosotros nos toca mucho la del feminismo, por cierto, ¿no? El movimiento organizado de mujeres, más proleta, ¿no? Más territoriales, más sectoriales, pero o sea, que siguen siendo parte de nuestras urgencias, ¿no? Por eso Total, también le pusimos ese nombre a la exposición. claro, totalmente. Y en ese sentido, para ir cerrando, quería preguntarte, justamente respecto a lo que decías, eh, respecto a los muchos proyectos de memoria que han surgido, como en los últimos años, yo establezco desde el 2011 como un punto de inflexión en ese sentido. Yo creo que probablemente en el 2006, en el movimiento estudiantil de 2006, ya había como semilla, pero en 2011 quedó como muy claro ese rescate desde consignas de la UP, por ejemplo, eh, hasta cosas del programa de Allende, así muy literalmente, hasta lo de la nueva constitución. Digo, empezó como un rescate de lo simbólico, pero también de lo de fondo, ¿viste? Como de texto y qué sé yo. Y que para mí es como muy importante porque es una oposición total a lo que fueron, digamos, los 20 años anteriores, ¿no? Que era como mala palabra hablar de antes de la dictadura, o sea, como que no hubiera existido y la borradura fue total de toda esa memoria, ¿no? Entonces, yo creo que a partir del 2011, pero
por lo que he investigado, principalmente como hace 3 años o 4, y con el estallido social muchísimo más, empezaron a haber pequeños proyectos de rescate de memoria, sobre todo territoriales. Entonces, yo quería preguntarte como, ¿qué pensabas de eso y cómo lo podíamos leer como en este contexto actual? Como, ¿a qué refieren? ¿O qué crees tú que puede movilizar o que hace que sea tan importante para tanta gente hacer esos trabajos de archivo, ¿no? Bien así a pulso, ¿no? Sí, yo creo que ahí como que, al menos yo pienso que se dibujan dos ideas como centrales. Una, recuperar el hilo de memoria. O sea, yo creo que eso, lo que veníais diciendo tú a propósito de los movimientos secundarios principalmente, más visibles en las calles y tal, pero que sabemos que son construcciones continuas, ¿no? Pero que tienen estos puntos de visibilidad, estos como vértices de visibilidad que permiten como, no sé, conectarse más directamente con ciertas ideas, consignas, ¿no? Y proyectos políticos, eso es lo que yo creo que hay detrás de esto, ¿no? Porque si bien hay un movimiento de descontento con el orden que hemos estado viviendo y se ha sostenido durante tantas décadas, yo creo que también hay un proyecto político detrás, no es que se esté como difundiendo solamente un malestar, sino también es una idea de un proyecto comunitario de participación y de país que queréis construir, ¿no? En torno a la educación, a la salud, a las pensiones, ¿no? A los sistemas de cuidado, en fin, ¿no? Como, yo creo que eso ha sido lo más hermoso de ver de cómo se ha ido engrosando también ese discurso político y que lo vemos muy materializado hoy, incluso después de las elecciones del domingo pasado, ¿no? Mm. Y creo yo que esos proyectos de archivo y cosas así tienen esas aristas también, ¿no? Esa reconexión con la memoria, ¿no? Con estas palabras prohibidas que no las prohibió la dictadura no solamente, ¿no? La democracia también. Esta democracia tutelada, imperfecta que tuvimos durante años, que tenemos aún, que tenemos que seguir construyendo, ¿no? Esa es la idea. En donde fueron palabras prohibidas, proscritas, absolutamente. Y proscribir la memoria yo creo que es algo muy dañino, ¿no? Es algo como destructivo incluso, ¿no? Porque despotencializa, desmoviliza, ¿no? La posibilidad de no conectarse con la historia de otros, ¿no? La posibilidad de no sensibilizarse con la memoria de otros territorios, de otras experiencias, ¿no? Entonces, creo yo que esa construcción de memoria y esa reubicación de esas palabras, ¿no? En estos sucesivos presentes que se han abierto a propósito de las movilizaciones más masivas en las últimas décadas, en estos 10 años además, donde se construyó un movimiento social muy poderoso y muy rápido, ¿no? Para lo que implica la historia de un país, ¿no? Pero creo que eso es algo crucial, ¿no? Como encontrar ese hilo de memoria y decir, bueno, no lo vamos a soltar, ¿no? Porque es una memoria que posibilita reflexiones para el presente y que urge transformar, ¿no? Y que hay aprendizajes pasados, hay historias, hay relatos pasados que nosotros debemos y estamos llamados a seguir construyendo y seguir elaborando. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que veníamos hablando, ¿no? De que las instituciones han sido lamentablemente han sido como una especie de cómplice pasivo de esta destrucción del lazo de memoria, ¿no? La imposibilidad de un archivo implicado, de un archivo con un horizonte más popular, ¿no? Un archivo como más presente en la vida cotidiana, que sea parte de nuestra memoria de presente que construimos hacia el futuro. Es justamente también una de las cosas que la gente ha resentido mucho, ¿no? Lo vemos en el Museo de la Revuelta, ¿no? Y una serie de otras iniciativas que han permitido ir muy a pulso construyendo esa memoria de presente, ¿no? Para que nadie nos diga qué fue lo que vivimos, ¿no? En este mismo ejercicio de autodeterminación. Y en ese mismo ejercicio de autodeterminación es que aparecen todos estos archivos populares y más territoriales que tienen ese hilo de memoria, que lo sienten como propio y que por otro lado
se han sentido muy alejados de esta institucionalidad que ha sido esta cómplice pasiva, cómplice pasivo, de justamente ir desarticulando esa memoria. Y entonces se vuelcan a una recuperación mucho más a pulso, mucho más en el territorio, en el cotidiano, en el conectarse con las historias de sus familias, de sus vecinos, de sus propios lugares, ¿no? Desde De donde pertenencia. claro, ¿no? Y esa transferencia justamente es la que se ha manifestado como más potentemente en estos últimos años, ¿no? Y a propósito de estos proyectos los cuales hemos conversado como largamente tú y yo, ¿no? Como el Archivo Popular de la Hermida, de La Ríos y de otras poblaciones más, ¿no? Como Sí, la posibilidad de ir a la búsqueda no solamente en los archivos de diario o en los archivos de otros fotógrafos, ¿no? Que participaron o estuvieron ahí o tienen registro sino también volcarse a mirar el álbum familiar, ¿no? Y esos otros registros que también son parte de una historia de lucha y resistencia, que independientemente del lugar en donde se vayan situando esas memorias, van construyendo también como una experiencia más sentida también de sus territorios, yo siento, ¿no? sí. Entonces, yo creo que a mi modo de ver es eso, ¿no? Y también el deseo de querer contar. Yo creo que eso es algo muy bonito, ¿no? De querer Como, contar y no que te cuenten. Es como eso. exacto. Y es tan como sencillo el gesto, no es tan elaborado, no es como una gran teoría sobre los archivos, sino es el deseo de contar, de contarse, de contarnos, ¿no? A través de plataformas muy sencillas como Instagram, donde nos permiten como compartir estas imágenes, u otras, ¿no? Ujú. Y armando copias personales, lecturas personales, convocando también a quienes son parte de esos territorios a encontrarse con estos registros, estos documentos, estas fotografías y poder también ir dotándolos de sentido, ir contando de vuelta las historias de poblaciones que fueron masacradas en dictadura, neoliberalizadas y desplazadas en democracia y que hoy vuelven a tener como ciertas potencias, pues, ¿no? Sobre todo en la revuelta, desde la revuelta en adelante. Sí, totalmente. No, y para terminar, sí, o sea, es maravilloso todo lo que está pasando en ese sentido, porque como bien tú decías hace un rato, como muchas veces, eh, como que las luchas en los territorios y en otros espacios da solo para resolver las urgencias, ¿no? Y yo encuentro tan valioso y tan increíble que estén surgiendo este tipo de proyectos que justamente tienen que ver con todo lo contrario, ¿no? Que es como darse el tiempo para reconstruir algo que fue destruido en algún sentido por este relato oficial y hegemónico. Y entonces es tan poderoso porque, como sabemos, como el archivo es un ejercicio de poder hacerse cargo de eso y esto, contar y difundir ampliamente con las herramientas digitales que existen, lo que sea, historias pequeñas, digamos, para el relato grande, ¿no? Historias de espacios pequeños que se pueden ver en el mundo, no sé, en cualquier parte, y que unen también, ¿no? Porque al final ese tipo de herramientas también genera que gente haciendo cosas parecidas en distintos lugares puedan reconocerse y encontrarse, y eso siempre suma, ¿no? Como veníamos hablando. Así Total. que, bueno, No, y lo último, como chiquitito, también poder sostener una mirada, una memoria potentemente implicada, ¿no? En procesos que son tanto vitales como políticos. Yo creo que eso es crucial también y que la gente lo totalmente. siente muy profundamente. Mm. Sí, y que tenga como esa necesidad, porque al final es como eso, ¿viste? Como una necesidad de hacerlo por ellos Mm. mismos, por ellas mismas. Así que bueno, ¿qué podemos decir? Larga vida a los archivos y a la autodeterminación, que es lo que Sí, y a importa. los procesos populares, y a la descentralización de los grandes relatos. Totalmente. Totalmente. Buenísimo, Sin. Entonces, nos seguimos viendo por ahí en otros Eso. proyectos.